Bueno, muy bien. Este lunes, 12 de octubre. Hacelo en vivo, Sergio. Ya está entre nosotros el instructor, aquel que no es otro que el que abrió este ciclo de En Una Buena, llamado Columnas Filosóficas. Aquella ocasión nos venía a contar acerca de los miedos, y después pasó también a contarnos acerca de los distintos niveles del ser humano, también hablamos del estrés, y hoy atraviesa las aguas del tiempo, quizás rindiéndole honor a su apellido, con un candil en su mano, quizás la derecha, para alumbrar lo que trae en su otra mano, en la izquierda, para ver qué hay ahí adentro, qué esconden o qué liberan, eso que hoy llega desde vaya a saber qué época del tiempo a nosotros como mitos o leyendas. ¡Bravo! Me emociono, yo te juro que un día... Bueno, muchas gracias. No sé si es que no me querían que pusieron la de Carlos, que volviera Carlos. Pero bueno, sí. Arrancamos, ¿se acuerdan? Estamos en pandemia, ni siquiera en vivo en el aire. Estamos haciéndolo a través de ese vídeo. A distancia, pero bueno, se lo ven. Bueno, muchas gracias por la invitación y especialmente por el espacio que siempre tan generosamente nos brindan, y para nosotros, para todos los que conformamos Nueva Acrópolis, es realmente un placer venir siempre y charlar con ustedes. Así que, bueno. Muy bien, bueno, celebrar la columna 24. ¿Quién te ve? Muy bien, aquí estamos entonces, Mauricio, para arrancar esta columna, todas nos tienen así. Siempre ya no nos sorprende nada, pero nos trae muchas cosas. Así que, para arrancar, creo que ya la pregunta hace un poco se fue gestando, es ¿qué es bien un mito? Que acá Gastón un poco en la venta proponía la pregunta, ¿qué es un mito? ¿Es algo como que es un cuento que se fue pasando así, que no se sabe? ¿Tiene algo de verdad? ¿Qué viene a ser? Bueno, lo primero que cuando hablamos de mito o mitología, ¿no? Cuando se estudia, tenemos que sacar la idea que tenemos del uso coloquial del mito, ¿no? Normalmente cuando decimos que algo es falso, decimos, eso es un mito, ¿no? O sea, eso no es verdad. Claro. ¿Sí? Entonces, el mito, en realidad, nos cuenta de alguna forma, lo dice así un gran estudioso que es Mircea Eliade, que el mito cuenta una historia sagrada sobre el ser humano. Pero claro, cuando nos dicen sagrado, o lo asociamos rápidamente a formas religiosas, o no tenemos mucha idea, ¿no? de qué estamos hablando. Pero en realidad, cuando hablamos del mito de lo sagrado, está hablando desde el punto de vista filosófico de los elementos más universales, trascendentes, verticales, espirituales del ser humano. Y entonces la mitología justamente es un conjunto, es una historia de símbolos que nos transmiten verdades e inclusive leyes de la naturaleza. Acá quizás lo interesante es reflexionar sobre, lo decíamos en la charla del otro sábado que estuvimos hablando justamente de este tema, de que la naturaleza es simbólica. Como siempre el ser humano no inventamos nada, como bien lo hacía el gran Leonardo, que lo que hacía era inspirarse, observar, copiar, como le querramos decir, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es simbólica. Un ejemplo que damos en la charla era cuando uno va a ver el amanecer y ve salir el sol. Ese acto de la naturaleza de salir el sol nos está mostrando una ley de la naturaleza que es de los ciclos. Y ahí podemos reflexionar. Por larga y oscura que sea la noche, siempre sale el sol. Por duro que sea la oscuridad, la luz siempre vuelve. Y siempre hay una nueva oportunidad y la vida constantemente se renueva. Otro símbolo es que nos conmueve a todos cuando miramos en la noche un cielo estrellado y miramos y vemos esas luces que son esas estrellas y reflexionamos y decimos, están a millones de años luz de mí. Sí, nos sentimos pequeños, nos sentimos como ínfimamente claro, pequeños. Y después decimos, bueno, y la Tierra es un pequeñito punto que gira alrededor de una estrella que es el Sol, y nuestro sistema solar es un sistema estelar, pero que hay miles y millones de sistemas estelares que conforman galaxias. Y miles de galaxias, nido de galaxias. Entonces, claro, ahí el símbolo nos impacta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tratamos de una manera de hablar de los mitos, tenemos que conectar no solo racionalmente, sino que el lenguaje que tiene también es más bien intuitivo. Y por eso cualquier historia heroica, y vamos a hablar de ello, ¿no? De cómo Joseph Campbell, que fue un investigador del siglo XX, se dio cuenta que estudiando la mitología de Oriente y Occidente hay un monomito. O sea, el esqueleto es el mismo, no importa qué cultura sea. Y entonces hay como una verdad detrás de ahí, de ese mito, y cada mito también tiene diferentes claves de interpretación. Por ejemplo, los mitos también tienen una clave histórica, pero no hay que leerlos textualmente. Rubens hablaba, cuando vino a hablar del misterio de la Atlántida,
como muchos mitos después se dieron cuenta que eran reales. Por ejemplo, cuando se hablaba de la guerra de Troya, se creía que Troya era una ciudad poética, imaginaria, fantástica, inventado por los griegos. Pero Y después se realmente descubrió, existió ¿no? y Existió. hubo muchas. Pero claro, o cuando hablamos, por ejemplo, del mito del rey Arturo en la Edad Media. Claro, no es como nos lo dice el mito, pero hay un caudillo bretón que fue un rey. Entonces, muchas veces sí, lo que hacían los antiguos era mitificar la historia. Ante un hecho histórico determinado, darle una carga simbólica que tiene más profundidad. ¿Se entiende? Y por ejemplo, en el caso de Joseph Campbell, que estudió este monomito, ¿no?, que se repite, ese monomito está en toda la mitología, pero también está en todas estas sagas modernas que tienen éxito, como podemos llamarle Harry Potter, Juego de Tronos, El Señor de los La Anillos. lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La Guerra de las Galaxias, donde hay un mito del héroe. El héroe tiene que pasar determinadas pruebas. Y esto es bien interesante. Inclusive George Lucas, que es el que hizo La Guerra de las Galaxias, él, de joven, a la universidad, había leído a Joseph Campbell el libro que se llama El héroe de las mil caras, y él se inspiró en ese monomito para crear la saga de Star Wars, o sea, La Guerra de las Galaxias. Y por eso tiene tanto éxito, porque nos impacta en el alma, es intuitivo. Uno ve una historia heroica, mítica, y te impacta. Y siempre el mito te saca de lo cotidiano, por eso es trascendente o sagrado en este sentido. Como empieza La Guerra de las Galaxias, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, o sea, te saca de... Aparentemente no tiene nada que ver conmigo, pero claro, cuando uno empieza a ver los personajes y lo que sucede, de alguna manera son reflejos simbólicamente en una clave, en la clave psicológica, de lo que nos sucede dentro de nosotros. ¿Sí? Y eso es interesante de poder reflexionar. Pero entonces los mitos tienen diferentes claves. Pueden tener también una clave, por ejemplo, astronómica. Pongo un ejemplo. Es Hércules o Heracles tiene 12 trabajos. En una clave representa astronómicamente el sol. O, no sé, Jesucristo y los 12 discípulos. Claro. El rey Arturo y los 12 caballeros. O sea, no son simplemente historias fantásticas, sino que son historias que están mitificadas, que tienen una carga simbólica que hay que saber leer. Y que también hay que darse cuenta de que nos llegan desde hace miles de años, y también hay información que se pierde, ¿no? Y otra que se suma también. Entonces, claro, es como una cápsula del tiempo de determinadas verdades. Pero aún aunque un mito no tenga o hayamos perdido la clave histórica, lo importante del mito, de transmitir, o sea, una enseñanza a nivel del mito o el símbolo, hay un cuento que todos lo conocemos, que es el cuento del pastor mentiroso, ¿no? Pero bueno, en realidad no importa si el pastor mentiroso era uruguayo, argentino, español, si casaba 42... No nos interesa eso. De hecho, no nos interesa ni siquiera si existió históricamente. Te está transmitiendo otra verdad. No es una mentira psicológica, bien simple, ¿no? Porque es como para niños. Claro, si tú mentís, no te van a creer. Entonces, lo verdadero y falso siempre es relativo dependiendo de cómo uno lo tome. ¿Sí? Pero bueno, si quieren hablamos un poquito de algunos mitos. Sí, yo antes de pasar a eso me quedé un poco reflexionando acerca del monomito. ¿Qué viene a ser? ¿Como que es el mismo mito que cambia de esencia o es la estructura de la misma? Es la estructura de la misma. Se puede dividir, tiene en realidad acá 12 partes, que es larga, pero para sintetizarla es la partida del héroe, que es como Luke Skywalker, ¿no? Que es una persona normal, que tiene siempre, o le pasa también al rey Arturo, tiene como un linaje, ¿sí? Alguien, pero es escondido ahí. Claro, que aparece en el transcurso del mito. Del mito, claro. Y de golpe viene el llamado a la aventura. ¿Qué es el llamado a la aventura? Lo llaman a realizar algo grande, que obviamente está relacionado siempre con... Hay que encontrar el alcohol mineral. Claro, hay que imponer la justicia, la armonía en la sociedad ante la adversidad. Entonces, cuando nadie quiere, el héroe recibe, da un paso adelante. Claro, y al principio, ojo, y antes tiene la llamada y luego tiene un rechazo a la llamada, que es cuando Luke le dice también, no, yo me vuelvo con mis tíos. Claro, y cuando vuelve los habían matado a todos, ¿no? Y entonces supera ese rechazo y ahí empieza justamente esa partida y empiezan las pruebas, donde va a encontrar una especie de mentor, maestro, como le querramos llamar, que en el caso de la Guerra de las Galaxias es Yoda. Sí. Bueno, primero Obi-Wan, pero después es Yoda. Pero esto lo tenemos en la mitología clásica, ¿no? El rey Arturo tiene a Merlin, que es el mago que lo va a guiar, ¿no? En la mitología de la India tenemos a Arjuna, que es una saga del Bhagavad Gita, donde tiene a Krishna, que lo guía. Y así siempre va a haber alguien que, de alguna manera, lo instruye para que él empiece a desarrollar. Y cuando empieza en esas pruebas, va a encontrar dos elementos. Uno, amigos o aliados, y por otro lado, los enemigos, ¿no? Entonces, cuando encuentre los enemigos, van a empezar la lucha, el combate y las pruebas.
Y va a ir saliendo vencedor, ir aprendiendo, saliendo vencedor, y luego viene lo que se llama el regreso, que hace como una especie de resurrección. O sea, vuelve a nacer, no físicamente, no es que se muere, sino... No, pero hay una transformación, Exacto, un cambio, ¿no? Una transformación interior. Entonces ya no es el mismo. Ujú. Entonces vuelve como una persona que se ha transformado. Al pasar todas esas pruebas se ha transformado y ahora vuelve como una persona, una mejor versión de sí mismo, podemos decir. Y esto que parece tan fantástico, tan alejado de la realidad, es lo que nos pasa en la vida cotidiana. Cada vez que nosotros enfrentamos una prueba, algo difícil, y lo pasás, ya no sos el mismo. O sea, hay algo en ti que ha cambiado. ¿Por qué? Porque te fortaleciste, porque pudiste pasar eso, y ya no te afecta de igual manera. Y lo interesante de esto, desde el punto de vista filosófico y moral, es que es la única manera de crecer o de evolucionar. Y eso es lo que nos muestra el mito, que hay que tener una actitud heroica en la vida. Esto está muy relacionado cuando hablamos del miedo, ¿no? Ajá. Hace tiempo, sí. ¿Todos los mitos tienen una parte épica, sí o sí? Sí, todos los mitos. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los mitos griegos, el mito del héroe hay muchos, ¿no? Está Heracles, Teseo y el Minotauro, que vamos a hablar. Está Perseo, el Hierofonte, está la Odisea, bueno, hay un montón. Pero no solo eso es en Grecia. También encontramos, como decíamos recién, en la India, pero también encontramos en Mesopotamia Gilgamesh. Es un poema épico que está escrito en tablillas de arcilla hace más de 2500 años, que es una especie de Hércules o Heracles. De hecho, ahí está por primera vez el mito del diluvio, que luego, con el correr del tiempo, va a pasar en la Biblia, pero su origen es de Mesopotamia, ¿no? Y en América, el mito de Quetzalcóatl, o sea, la serpiente que se vuelve emplumada, o sea, ese mito está, o en la Edad Media, como decíamos, el mito del rey Arturo, está, y tiene esa estructura del monomito. Y también se puede incluir dentro de esos mitos, por ejemplo, segmentos de la historia de un país, puede ser la nuestra, ¿no? Las batallas, toda la cuestión heroica de los próceres y todo esto. Exactamente, y la historia a veces se mitifica para darle un sentido simbólico, ¿no? Claro, con un mensaje, ¿no? Con un mensaje, que a veces de repente tiene esa carga, y claro, si uno lo mira desde la historiografía oficial de quiero ver lo que está escrito, los hechos o lo arqueológico, no necesariamente va a coincidir. Pero no. Cuando hablamos del miedo yo puse un mito, porque el ser humano mitifica naturalmente sus cosas, le da un elemento siempre trascendente. Pusimos el ejemplo, ¿se acuerdan? Del mito del Maracaná y la Celeste. O sea, ante un hecho histórico se mitifica, y eso nos pasa a nosotros, y entonces ya el Maracaná no es solo haber salido campeón del mundo, la Sino celeste, las condiciones también, todo lo que había alrededor. y la camiseta celeste no es solo una camiseta de fútbol. Entonces, claro, para alguien que no vive eso es muy difícil explicarle lo que un uruguayo siente cuando juega su selección. Por supuesto. Capaz si le preguntamos a alguien, no sé, de otro país donde el fútbol no es importante, no entiende eso. Es la carga que tiene de ir contra la adversidad, de vencer. Y otra cosa importante, nos da una unidad como nación por un momento. Cuando suena el himno y nosotros estamos mirando la tele, no importa si estamos trabajando en un bar, si somos un cuidacoche, lo que sea, todos en ese momento somos Uruguay. Y se paran. O sea, esa división que tenemos en un segundo, bueno, esa es también la magia del símbolo, del mito, sí. que apela a algo que es difícil de explicar, que es lo trascendente, ¿no? Es un poco intuitivo. Inclusive hay un autor que se llama Rudolf Otto, que era un alemán del siglo XIX, bueno, vivió hasta el siglo XX, que había estudiado la mitología también, y él decía que para entender el símbolo había que apelar un poco a este elemento irracional, no en el sentido, digamos, animal, obtuso, sino irracional en aquello que está más allá de la razón, que es intuitivo, ¿no? Uno como que lo siente más que lo razona. Lo clásico que no se puede explicar. Es algo que no te puedo contar. Es como que, no tengo palabras. Exactamente. Y aparte, tiende siempre a ser, siempre desde arriba. No es algo que no te puedo contar, que es algo malo o que está feo de contar, sino que es algo casi no místico. sé cómo, claro. Claro, sí. Y es interesante inclusive en nuestro mundo actual, porque claro, ¿qué pasa? Los símbolos pueden ser usados, o el mito, de diferentes formas, inclusive hasta en formas no tan morales, pero por ejemplo, esto que aparentemente se cree que el mito es falso, esto nace también en una concepción, cuando se hace la historia de la filosofía se dice en Grecia, bueno, en la época, digamos, arcaica, la época antigua de Hesíodo, que es el que desarrolla toda la mitología, digamos, de la religión griega. Luego, cuando aparece supuestamente la filosofía con los presocráticos y luego ya con los filósofos clásicos, se dice, bueno, en Grecia aparece el concepto del logos, la razón, y se abandona
esta visión del mito, del cuento, de la leyenda, y cambia. Pero esto en realidad no es, o sea, no es tan correcto y no es una verdad así. ¿Por qué? Porque un filósofo de la talla de Platón, si no el más importante, uno de los más importantes, él en sus diálogos utiliza, por supuesto, la razón y la dialéctica, la desarrolla de una forma excelente para hablar sobre el amor, la justicia, la inmortalidad del alma, pero no tiene problema en recurrir al mito cuando necesita explicar cosas que son bastante más complejas de entender simplemente con la razón, como es el mito de la caverna, o sea, para entender cómo partimos desde la ignorancia hasta llegar a la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos recurrir el símbolo y el mito para entender algunas cosas que nos escapan a la razón. Y esto psicológicamente es muy interesante porque, claro, un personaje que estudió bastante esto fue Carl Gustav Jung, porque él se dio cuenta, él si bien al principio se contactó con Freud y tuvo contacto con el psicoanálisis, se apartó rápidamente porque él no estaba de acuerdo con la teoría sexual. ¿Qué quiere decir? De explicar que todos los traumas o problemas que tenemos en general se deben a elementos de represión, ¿sí? Y desde la niñez. Porque él se dio cuenta tratando pacientes que no tenían ningún conocimiento sobre ni filosofía, ni mitología, ni símbolos, que soñaban recurrentemente con símbolos, de estos símbolos universales que encontramos en todas las mitologías, inclusive con símbolos alquímicos. Entonces él ahí a partir de ahí desarrolla la teoría del inconsciente colectivo, es decir, que de alguna manera todos los seres humanos tenemos un elemento simbólico. Y ahí hay un equilibrio entre lo racional y lo intuitivo o onírico, ¿no? O simbólico. Y muchas veces nuestra educación y nuestro mundo actual apunta solo a lo racional. Inclusive la neurociencia, hoy sabemos bastante de que los hemisferios de nuestro cerebro controlan partes diferentes, se encargan, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga de toda la parte racional, el lenguaje, digamos, lo concreto. En cambio, el otro hemisferio, el hemisferio derecho, se encarga de todo lo que está relacionado con lo artístico, con la imaginación, con lo creativo, con lo intuitivo. Y para desarrollarnos justamente, equilibradamente, tendríamos que trabajar desde niños ambos hemisferios. ¿Qué es lo que hace Platón en sus diálogos? Por un lado, una fuerte dialéctica, pero espectacular, con un razonamiento que va, y de golpe el mito, el símbolo. Entonces está manejando esos. Y una de las cosas que Jung estudia, se da cuenta, es que para tener una psique sana, se necesita equilibrar esos dos mundos, entre lo racional y lo intuitivo, ¿no? O entre lo consciente y lo inconsciente. Y bueno, nuestro mundo a veces como que lo simbólico lo despreciamos porque a veces no lo entendemos. Lo desmitificamos. Claro, y a veces es peligroso eso, el desmitificar, en el sentido de sacarle el contenido que tiene, porque vamos a explicar, no es tan importante la historia, sino lo que simboliza. Es como si alguien le contara el cuento del pastor mentiroso a un niño y alguien con una mentalidad más me dice, pero no escuches ese cuento porque el pastor mentiroso no existió, no es ningún dato histórico. Yo no conozco ningún registro de que eso haya existido. Ya está perdiendo la esencia, ¿no? Le estoy quitando la carga que tiene el símbolo, ¿no? Sí, aparte que es un símbolo positivo, que suma, que algo que trae algo bueno para reflexionar, y no es que algo que te está como trayendo un valor amoral o algo así. No, está claro. También parte de esta visión muy materialista que estamos atravesando en esta época, esto de no ver más allá de lo que simplemente está, ¿no? Claro. Bien, está relacionado con esto. Eso, sí. Y es como que se pesa y se mide y todo lo que está detrás, las causas y esas cosas no va. Y sobre todo, el materialismo hace que le demos mucha importancia a las cosas. Por ejemplo, Paula me trajo un vaso de agua, una taza de agua. También es un símbolo, ¿qué es? De cortesía. Me trajo agua. Ahora, si yo mire, bueno, a ver, la taza es cara, ¿qué marca de agua es? O sea, claro. Esa es la forma como nosotros desmitificamos y le quitamos la esencia o la importancia a las cosas. Hacer un regalo es un símbolo también, porque en el fondo no es si el regalo es caro o barato, sino es ¿qué representa? Pensé también, ¿no? en ti, o sea, te estoy dando algo, ¿sí? Por simple que sea. Y a veces no lo valoramos, porque bueno, ahora un vaso de agua, pero como ya sabemos, es importante, hay gente que no tiene nada que tomar, entonces no, tiene que hacer kilómetros para buscar un poco de agua. Entonces todo depende siempre de nuestra visión y cómo comparemos o entendemos las cosas. Inclusive el lenguaje se ha ido perdiendo en cantidad de símbolos, porque los lenguajes más antiguos, que aparentemente serían inferiores a los nuestros, entre comillas, son los más simbólicos. Por ejemplo,
el lenguaje antiguo chino son justamente símbolos, eso mismo. Son símbolos. Entonces, tienen una carga de que no es una palabra, es una idea. Lo mismo los jeroglíficos. Y no sé, si vamos al antiguo idioma de la India, que es el sánscrito, que es el madre y padre de todos los idiomas nuestros modernos, tiene una riqueza que cada vez que a nosotros nos asombraría. Y si vamos para acercándonos, el griego era más rico que el latín. El latín es más rico que las lenguas romances, que es la que desciende de nosotros. Por eso a veces no tenemos traducción para una palabra porque tiene otra carga. Y bueno, ni nos imaginemos ahora que estamos con los celulares, que ya cortamos toda la... Emoticón. Ahí tenés otro símbolo. ¿Sí? Claro, entonces eso. Y lo que es muy simbólico es el lenguaje del arte. El arte de por sí ya, porque está relacionado con ese aspecto. Con esa parte del hemisferio. Claro, y claro, el arte transmite simbólicamente y nos llega. Es como, si uno dice, quiero explicar racionalmente lo que me produce escuchar esta música. Bueno, es difícil, ¿no? No podés, tenés que escucharla y te impacta en el alma. Es otro lenguaje. Entonces no es ni solo la razón ni solo lo simbólico. Son las dos cosas que hay que trabajar para desarrollarnos como seres humanos. Inclusive es interesante cómo, claro, las marcas, nuestro mundo tan materialista también, ¿no?, de que desarrolla marcas y todo lo demás, utilizan elementos simbólicos. Una marca que todos conocemos, que bueno, podría aprovechar a auspiciar el programa, ya que la vamos a nombrar, la audiencia que tenemos se lo merece. Por ejemplo, que es Nike, ¿no? O Nike en inglés. Ay, justo esa. Sí, está bien, está bien. O es la competencia. Y claro, uno dice, bueno, es una marca deportiva, que el deporte está asociado al triunfo, a ganar, todo lo demás. Sí, claro. Pero ¿de dónde viene Nike? O Nike. Viene de la diosa Nike, es una diosa del panteón griego, que es la diosa de la victoria. A veces las marcas utilizan elementos que conectan, a veces inconscientemente, porque el ser humano es mítico, es simbólico. Otra marca también que yo hablaba en la charla es Omega, una marca de relojes, ¿no?, que todos vemos. Bueno, Omega es la última letra del abecedario. Sí, la primera es alfa y la última es omega. Y claro, eso está en relación también con el tiempo. Cada vez que uno mira el reloj, está terminando algo, pero está comenzando algo, ¿no? O sea, siempre hay un elemento simbólico. E inclusive Omega utiliza también el mito del héroe, no en el sentido trascendente y sagrado, pero sí en un hito que fue el haber llegado a la luna, ¿no? Entonces, claro, los astronautas, ¿qué llevaron? Llevaron un reloj Omega, que es un modelo Speedmaster, que hasta el día de hoy es el símbolo y emblema de Omega. Bueno, hay publicidades de Omega actuales donde, por ejemplo, un gran deportista, para mí el mejor de todos los tiempos, pero está Roger Federer, por ejemplo, es cara y de la marca Omega. Utiliza un símbolo, ¿no? Es decir, esto es, y entonces, claro, y ahí te das cuenta cómo las marcas también utilizan el poder del mito del símbolo, de que no importa lo que sale, es lo que representa. Si yo tengo esta grifa o este gozo, esto me da un determinado prestigio o valor. Y decís que eso juega también un poco el inconsciente, sí, claro, colectivo, así. Nos identificamos con los símbolos, es así. Por eso cualquier historia, esto se estudia cuando se estudia audiovisuales, o sea, si uno sigue el monomito, la historia va a estar bien, o sea, si lo haces más o menos bien, ¿no? La historia va a tener éxito, siempre. Claro. Porque trata de una realidad del ser humano, que impacta. Bueno, nos vamos a escuchar una canción, así el mito se va asentando en nosotros. Estábamos escuchando esta banda sonora, bueno, la Marcha Imperial de la Guerra de la Galaxia, que creo que todos las conocemos. Que además tiene más de 40 años y tiene una vigencia asombrosa. Tremenda. Y claro, cuando uno escucha esa marcha, ahí John Williams hace algo muy, muy increíble, que es impactarnos. ¿Por qué? Porque esa marcha, por un lado, nos atrae, nos da miedo también, y porque además representa justamente, en este caso, en la Guerra de las Galaxias, el aspecto, digamos, oscuro, ¿no? Que son los Sith, ¿no? En este caso, que es Darth Vader, que era un Jedi, pero que se volvió al reverso tenebroso o al lado oscuro. Y bueno, esto obviamente es un símbolo, y como siempre vemos en la mitología y en las historias del mito del héroe, siempre el villano también nos atrae un poco. Nos da miedo por un lado, pero nos atrae. Y eso de alguna manera también está reflejando de que dentro nuestro también existe ese villano, ¿no? Es decir, podemos ser un héroe por momentos, pero también por momentos está esa otra fuerza oscura, y es esa especie de batalla o guerra interior que tenemos
constantemente en nosotros. Y claro, esa batalla habría que lograr que venciera nuestra parte, digamos, más superior o espiritual, que sería el héroe. Pero es interesante, o sea, ver que el lado oscuro, digamos, o el malo que siempre aparece en las mitologías, también tiene mucho poder. Y esto simbólicamente en la clave psicológica tenemos que recordar que también a veces un defecto nos puede dar poder. La ira, la venganza, ¿sí? La ambición desmedida, la manipulación te da poder también. Entonces, claro, te da poder, pero la gran diferencia es en qué sentido lo estás utilizando y hacia dónde te lleva. Si uno ve la saga de la Guerra de las Galaxias, ve claro cómo cuando se cuenta al principio la historia de Darth Vader, cómo le va ganando en su aspecto interno la parte oscura. Ahí va. Y dentro de esos defectos está el miedo. El miedo es un elemento muy potente. Bueno, ahí hablábamos un poco la otra vez con Carlos Fiusa, un poco de eso, ¿no? De por ejemplo, con respecto al conocimiento. Es decir, bueno, hablamos del conocimiento, es decir, es importante el conocimiento, por ejemplo, de la energía atómica. Exacto. El tema es para qué se utilizó. Exactamente. Eso. Exactamente, esto es lo mismo. Hoy hablamos de los símbolos. Puedes usarlo para vender o puedes usar para despertar lo mejor del ser humano. Claro. O puedes usarlo para manipular también. No nos olvidemos una de los horrores o tragedias más grandes que tuvimos en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo utiliza símbolos. O sea, a veces uno no se explica, o sea, cómo decir, bueno, pues esta gente, esta manga de locos, cómo pudieron generar, y si uno lo estudia, hay elementos simbólicos, o sea, hay elementos simbólicos que están utilizando, obviamente, en un sentido horrendo, ¿no? Pero que está ahí. Y de hecho, si ustedes, la mayoría de las personas no conocen, pero ustedes estudian simbología, inclusive la propia esvástica, o sea, es un símbolo que está en Roma, está en el budismo. Claro, hoy en día uno mira eso y primero te hace un rechazo espantoso, pero es algo que es muy, muy antiguo. Y ahí había cabecitas que estaban utilizando determinados símbolos con determinadas intenciones. Entonces quizás el negar los símbolos o los mitos sea algo que debemos cambiar y debemos encontrar justamente su parte más importante o más luminosa, que es que nos muestran, bueno, ¿qué es lo que hace el héroe? Bueno, el héroe pasa pruebas, el héroe tiene que esforzarse y el héroe, como bien nos muestra la mitología griega, siempre tiene una madre o un padre que es un dios y la otra cara es un mortal o una mortal. Simbólicamente relacionado con el ser humano, que tendríamos algo que sería más trascendente y otro que sería más perecedero, mortal. Más terrenal. Más terrenal. Y de alguna manera esas dos fuerzas conviven en nosotros y de alguna manera el poder realizar o entender el sentido de la vida, para qué, o sea, quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos, para poder encontrar esas respuestas y ser felices también, se necesita una actitud heroica. Y claro, el mito del héroe siempre está recordando eso. Y por eso los antiguos educaban míticamente y heroicamente. Y a veces uno dice, bueno, ¿pero eso para qué sirve? Bueno, en la historia se ha demostrado muchas veces. Yo en la charla contaba cómo los griegos, que tenían esta cultura heroica, se enfrentaron en el siglo V a.C. al imperio más fuerte y poderoso, que eran los persas. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de qué estaban hechos estos 300 espartanos con su rey Leónidas para plantarse ahí, ir a combatir 1,5 millones de persas sabiendo que todos iban a morir? Pero no fue solo una batalla. Después pelearon también a nivel los atenienses, a nivel una batalla naval tremenda con los persas, que es la batalla de Salamina en inferioridad numérica, y le ganan. Y después otra batalla Platea y vencen a los persas que habían quedado en el territorio, en el continente. O sea, ¿de qué estaban hechos esas personas? Bueno, había una cultura heroica también. Es decir, una idea de enfrentar y asumir las consecuencias y defender aquello que uno ama, con lo que uno cree. Y claro, cuando la mitología se desmitifica, se quita el papel del héroe, sé que esto pasa mucho en nuestro mundo actual. Creo que también hay una intención detrás de eso, es quitar fuerza al ser humano, ¿no? Si todo se va a relativizar. Se desinfla, ¿no? Claro, bueno, el bien y el mal cada vez es más, pasa hasta en las películas, ya no queda claro quién es el bien, o a peor, el malo es ahora el protagonista, y entonces, bueno, pero no podemos poner en el centro, pedagógicamente no está bien, o sea, que el malo sea moralmente el que gane, porque lo que vos estás transmitiendo es el antihéroe. Claro, entonces te dicen, no, estás con una moralina. No, se trata de elementos de, justamente, todos necesitamos elementos para inspirarnos y que sean buenos para todo, para levantarse cada día, a pesar de que
tengamos o no tengamos trabajo, tengamos un problema, esa actitud del héroe es la que te permite salir adelante a ti y a los que dependen de ti. Porque a veces no solo estamos solos en la vida, tenemos gente que depende de nosotros. Entonces, esa idea, ese mito que yo hablaba recién, ¿no? Enfrentar la vida como juega la Celeste, de alguna manera, con garra, con fuerza, no rendirse, no está perdido el partido hasta que termina, ¿no? Que es una característica nuestra. Bueno, eso es el mito del héroe también. Y es necesario recuperar esa concepción de heroicidad en la vida. Que no se trata ahora de hacer un acto mega heroico, sino todos los días tenemos la posibilidad de dar un pasito, de hacer un acto heroico y de buscar hacer algo bueno, que nos mejore, sí. Bueno, entiendo que entre esto, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, esta lucha, batalla interna, es que nos traes para hablar un poco brevemente, ¿no? Sobre el mito de Teseo y el Minotauro. Sí, el mito de Teseo y Minotauro, la idea también es, tenemos una más, ¿verdad? Sí, claro. La que viene a desarrollarlo un poquito más, pero vamos a hablar un poco de los aspectos simbólicos de este mito. Cuando hablamos hoy del monomito, de las pruebas que ocurren que le ocurren al héroe, una de las pruebas es que está dentro de esa zona, es como que se tiene que enfrentar a sí mismo, entrar como un laberinto. Son diferentes símbolos, sea un laberinto, sea una cueva. ¿Ustedes se acuerdan? Luke Yoda lo manda cuando va a ese planeta a entrenarse, lo manda a una especie de cueva que se mete, como si fuera la caverna de Platón, ¿no? Se mete en la cueva. Ajá. Y ahí él estaba con mucho miedo y aparece Darth Vader, ¿no? En esa cueva, y al final lo mata, y cuando lo mata y le corta la cabeza, ¿no? Que cae así, sí. Es el mismo, ¿no? Es un símbolo, claro, o sea, se mata a sí mismo, ¿no? O sea, él mata el aspecto oscuro de sí mismo. Y claro, en este mito de Teseo, uno de los símbolos fundamentales es el laberinto, pero otro símbolo muy potente es el Minotauro. Y dice, bueno, ¿qué es esto del Minotauro, no? Una especie de mitad hombre y mitad toro, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente es un símbolo, está representando todas estas fuerzas oscuras que están dentro nuestro, que están relacionadas obviamente con lo instintivo, con lo animal, con toda la parte más, digamos, baja o intrínsecamente instintiva del ser humano, que tenemos que vencer, porque si no vencemos eso, no podemos evolucionar y desarrollarnos, ¿no? Y eso se nos salta en cualquier momento, el Minotauro. Si estamos comiendo pizza y nos quedan 2 pedacitos y uno está con hambre, o sea, es constante. Claro, a veces decimos, el Minotauro. No, es constante. Es el egoísmo, toda la parte animal que sale el instinto por encima de la razón. Y también por encima de otros sentimientos que son superiores a lo instintivo, que es la generosidad, el amor, el sacrificio. Sin duda que ahora profundizaremos más sobre el mito de Teseo, pero esto de tener esta dualidad, esta cuestión, es bien nuestra, es bien humana, es algo que es lo que tendremos que trascender, es nuestro trabajo, los animales también lo tienen, ¿cómo es? Bueno, exactamente, esto es algo que parte de la conciencia del ser humano, a nivel simbólico, ¿no? Es decir, solo el ser humano tiene esa guerra interior. ¿Por qué? Porque el animal come y duerme por instinto, se reproduce cuando es la época de reproducción, emigra cuando es la época de migración. El ser humano tiene la capacidad de controlar ese instinto. Por eso el ser humano tiene de alguna forma libre albedrío, o sea, es el que elige, para bien o para mal. Pero nosotros podemos. Es decir, si ustedes agarran 2 perros hambrientos, por buenos que sean, porque no es que sean malos, que ellos están regidos bajo el instinto. Ustedes le tienen un pedazo de carne, se van a arrancar los pedazos para... Pero vos podés tener 2 seres humanos que se están muriendo de hambre, como puede ser el caso que nosotros tuvimos en los Andes, y compartir lo poco que queda de comida. O sea, eso solo lo puede hacer el ser humano. O sea, hay algo superior que se puede imponer sobre lo instintivo. Y esa guerra interior que tenemos es que de alguna manera, según nos dicen los grandes filósofos de Oriente y Occidente, es lo que tenemos que, esa guerra interior, superar. ¿Y cómo la superamos? Desarrollando la actitud del héroe, que es ese que pasa esas pruebas constantemente y logra renacer, resurgir, volver a... Es como una resurrección constante, pero no física, sino interior, de irse cada vez volviendo una mejor versión de sí mismo. Y ese es, de alguna manera, ese combate que todos los días tenemos oportunidades de enfrentar la vida con esa heroicidad. Pero claro, cada vez que estamos frente a una situación adversa, siempre tenemos 2 caminos. O nos sale el Minotauro o Darth Vader, o nos sale la parte buena, el héroe. Y esa guerra o esas fuerzas que están dentro de nosotros. Y claro, si tuviéramos una buena educación, se nos potenciaría desde pequeños
la parte más luminosa, entonces la sociedad también sería mejor, pero claro, si la parte luminosa la desmitificamos, le vamos quitando energía, diciendo que bueno, que eso no es así. Sacando la trascendencia, todo. Siempre, claro, y los héroes nunca existieron, esto es lo primero, ¿no? Todo es un mito, siempre el más fuerte aplastó al más débil, sí, pero hay ejemplos en la historia reales, no solo. Y además, aunque no tuviéramos un ejemplo histórico real, que hay miles, el mito te está diciendo que el ser humano tiene la capacidad de realizar eso. Y ahí está el asunto. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Que el héroe cree cuando nadie cree. El héroe da un paso al frente cuando nadie da. Claro, después sí, se genera todo, lo demás acompaña. Sí, pero hay gente que lo sigue, claro. Que son los aliados, etcétera. Pero claro, esa actitud de héroe, cuando uno cree, tiene convicciones, y esas convicciones son buenas, es lo que deberíamos en nuestra vida tratar de desarrollar. Y es un poco lo que la mitología nos quiere contar, y por eso en todos los pueblos, desde que sean aborígenes de Australia hasta Grecia, está el mito del héroe, porque es una realidad simbólica del ser humano. Y bueno, están nosotros, bueno, así, bueno, ¿qué papel hago? Y claro, y cuando a veces uno está en dificultades, tiene que acordarse del héroe. Sí, y si nos gusta una serie, lo que sea, es un símbolo, es decir, bueno, ¿qué haría el héroe acá? El héroe va para adelante, claro. ¿no? Así, como cuando suena el despertador, ¿qué haría el héroe? ¿Se baja o sigue durmiendo? Se da vuelta. ¿Sí? O lo rompe. O lo destruye, ¿sí? Entonces ese es un poco digamos, el sentido. Y otra cosa interesante es que van a ver que siempre los enemigos de alguna manera están emparentados familiarmente. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, claro, el malo es el padre de Luke. No, spoiler, sí, no. Spoiler total. Casi 50 años de nadie sabía nada. En el mito del rey Arturo es igual, pero al revés. O sea, es el Mordred, que es el hijo de Arturo, es el que se le viene a reventar Camelot y tiene que luchar, ¿no? Y bueno, siempre hay como elementos de sangre. En el Bhagavad Gita, esta saga de la India, también son primos, ¿no? Los Kurus, que son, digamos, los oscuros, y los luminosos, que son los Pandavas, son primos. ¿Y por qué ponen este tipo de conexiones? Bueno, lo ponen porque de alguna forma los defectos y las virtudes están dentro nuestro, y dentro de nuestra personalidad forman parte de nosotros. Y a veces tenemos la ilusión o la ignorancia de decir, bueno, no quiero cambiar un defecto porque dejaría de ser yo, o mataría una parte de mí, ¿no? Se tiene miedo a perder identidad por cambiar determinadas características. Lo cual, diríamos, es un sofisma desde el punto de vista filosófico. Claro, o sea, si vos mejorás, siempre es para mejor. Si no, negaríamos la capacidad de superarnos, ¿no? No, pero yo soy calentón, es así. Si yo rompo todo, yo no sé qué, Claro, pero si uno mejora, obviamente va a mejorar como ser humano, y algo que quizás más importante, también vamos a ser más agradables para el entorno, porque cuanto más defecto tenemos, somos más complicados para la convivencia, ¿no? Pero da una pereza bárbara cambiar ciertas cosas, claro, ¿no? ¿no? También que me estás planteando. Y bueno, ahí está, si somos el héroe o directamente elegimos no serlo. El lado oscuro. Sí, sin duda. Aparte, bueno, esto también de que siempre es algo para adelante, ¿no? Uno se enfrenta a eso y claro, y hay una fuerza potente del lado de no hagas eso, deja, después ya va a estar. Que vayas a ver, uno siempre le gusta buscar culpables. Son los amos de la caverna, son, no sé, el imperio que me tiene así, sí, que no me deja esa pesadez que tengo arriba, ¿no? Entonces, es sin duda que parte un poco de la cultura, de misma educación, ¿no? Exacto. Y a veces encontrar la polenta ahí, la potencia, que no, aparte los pocos ítems que tenemos heroicos, siempre los tendemos a desmitificar. Entonces, la lucha ahí, ¿no? La constante lucha de tirar abajo algo que yo entiendo que no puedo. Es como esa capacidad de resiliencia, la tenemos dentro. Y leer los mitos nos acercará a esto, ver películas, Exactamente. A veces, o sea, de alguna manera nosotros no nos damos cuenta que así como el cuerpo físico se alimenta del tipo de comida que comemos, si es balanceada, si no, si comemos solo comida chatarra o bueno, en nuestra alma se alimenta de este tipo de cosas. Entonces, si queremos que nos crezca el alma, la parte interna del ser humano, bueno, depende con qué la alimentamos. Claro. Entonces, claro, si la alimentamos con cosas que son depresivas, cosas que no tienen esperanza, o cosas instintivas. Vieron que hoy, por ejemplo, para cualquier serie tiene que tener un grado de violencia extrema, ¿no? O
sea, está bien, digo, y miren que a mí me gustan las series de acción y todo, pero o sea, es como que como nos vamos insensibilizando cada vez es más, claro, y eso va generando que a ti te parezca eso cada vez más normal. Claro, vamos normalizando Claro, esas cosas. Cada vez salpica más sangre, cada vez más. Entonces, claro, el poder encontrar un equilibrio y buscar justamente alimentar nuestra alma con cosas heroicas, siempre cualquier hecho heroico, sea histórico o mítico, siempre va a ser una fuente de inspiración. Porque el héroe siempre es eso, y eso es lo importante, ser fuente de inspiración. No solo, digamos, a nivel de que yo mire una saga o lea un libro, sino que a veces nos olvidamos que nosotros mismos podemos ser fuente de inspiración para otras personas. Porque el ser humano también es un símbolo en sí mismo. Y también reconocer eso, ¿no? Que adentro nuestro no solo está la solución, pues está el problema también. O sea, como que reconocer que adentro nuestro tenemos esa oscuridad, tenemos esa luz, tenemos el conocimiento y podemos sacarlo de adentro nuestro mismo. Por eso también otra frase filosófica muy importante, conócete a ti mismo, ¿no? Exacto. Y ahí, como bien lo decía Carlos en el bloque pasado que estuvo con ustedes, claro, educar viene de educir, es sacar. Eso. Entonces, claro, no es meter de afuera cosas, sino es sacar, es potenciar. Y para poder sacar lo mejor del ser humano hay un solo camino, que es la inspiración. A nosotros nos pueden decir, esto es lo que hay que hacer, bien, pero nosotros siempre seguimos cuando nos dan el ejemplo. O sea, eso es así. O sea, yo te puedo decir, no tenés que mentir, tenés que ser bueno, tenés que ser generoso. Claro. Pero si la persona que te dice eso no acompaña nadie es perfecto, pero no acompaña con un cierto grado de ejemplo eso, nosotros nunca vamos a creer en eso, porque entonces el poder del ejemplo es muy potente, para bien y para mal. Entonces a veces nos conformamos con simplemente intelectualmente o a nivel mental hablar las cosas, pero las cosas hay que internalizarlas, aplicarlas. Por eso a veces cuando hablamos de que Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía es complicado, porque dicen, no, pero ¿qué hacen? ¿Compiten con una universidad? No, nosotros no pretendemos ser una universidad ni buscar estudios filosóficos en ese sentido académico, sino justamente devolverle a la filosofía un sentido práctico, o sea, que sirva para la vida, que tenga un elemento vivencial. Y bueno, y el mito, cuando uno lo logra captar o entender, y si uno sabe un poquito más ahora de símbolo, va a captar eso y a inspirar. Y uno se da cuenta de cuando uno ve algo épico, heroico, hasta, porque es así, pasa que el alma se nos agranda, ¿no? Como que uno, y hay una fuerza, hay una energía en eso, que si uno sabe captar o inspirarse, lo puede. Por eso el arte es tan poderoso. Cuando está correctamente canalizado, el arte inspira siempre. Ok, acá el dios Cronos viene haciendo tic-tac, pero no sin antes... ¿Dale? No, que estoy todo inspirado. Sí, en bueno. Este momento y estos momentos, no sé si es cuando hay que acordarse de este momentito que nos sentimos un poquito arriba para ir bajando. No entendí la seña que me acaban de hacer, pero ahora me la van a interpretar. Antes de despedirte, Mauricio, queremos invitarlos a todos, ya que de estas cosas se hablan y se tratan profundamente, más en profundidad, en un curso que va a arrancar ahora el miércoles. El último del año. El último del año. Que es este miércoles a las... 20 horas. 20 horas en la sede central, ¿no? Sede central, exactamente. Así que arranca un nuevo curso de filosofía práctica. Se pueden inscribir por la web, buscan Nueva Acrópolis. Presentación, entrada libre, no hay ningún problema. Ahí va. Filosofía para la vida, ¿no? Filosofía para la vida, justamente. Hablamos de esto y otros temas más prácticos. Y bueno, agradecerles como siempre la charla. Y bueno, la próxima que esté Paula adentro, pobre que... Siempre nos toca a uno salir ahí, vamos. Es la rotación. Vamos rotando. Y bueno, y agradecerles como siempre porque es un espacio que la verdad es muy lindo venir y compartir con ustedes estas charlas. Muchas gracias. ¿Le puedo dar tarea para la próxima? Bueno, dale, claro. Te habíamos comentado que, bueno, en una buena quiere formar parte de la ludoteca del uruguayo, sí. ¿no? O quizás globalizarlo, ¿no? Y vamos a hacer unas tarjetas, unas cartas de poder con diferentes personajes de la historia universal. Entonces, si te preguntamos a vos, si tenés que elegir un personaje histórico, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería el ítem? ¿Y cuál es el número del 1 al 10? Lo que inspira. Puede ser poder. Claro. Poder? Bueno, bien. Perfecto. Entonces, pero tengo tiempo para la próxima. Sí, lo puedes hacer para la próxima. 7 días para pensarlo. Tendremos que aclarar que, dado la edad, no teníamos mucho, pero tuvimos que recurrir a las Match 4, lo cual ya demuestra que estamos arriba de los 40. Y ahí pudimos entendernos. Y no está hablando de la afeitadora, por la duda. No, las cartas Match 4. Bueno, muy bien, será hasta el próximo lunes. Nos vamos a ir escuchando una canción que, si bien es muy conocida, quizás una de las canciones más reproducidas en la historia de los reproductores,
que es Imagine, de John Lennon. En este caso está interpretada una versión que hizo creo decir UNESCO, pero no sé si la UNESCO, creo que sí. Y habla varias cosas. Yo la traje hoy porque hoy se celebra un día, que bueno, que es medio raro de saberlo, ¿no? Pero también esta canción nos llama a hablar unidad, a imaginar a que somos una unidad. Y también nos llama a imaginar, que es lo que nos llevamos también un poco de esta columna, de inspirarnos en imaginar cosas lindas de unidad. Así que vamos a escuchar esta versión de Imagine.